Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿La conoces? ¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Es un documento de carácter político y jurídico que constituye la ley suprema que dirige la vida económica, social y política en México. Además, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, ya que el Estado deberá garantizar el respeto a este derecho. El máximo intérprete de la Constitución es la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional de México, de forma que la Carta Magna se convierte y es el instrumento principal por el cual se establece la impartición de justicia diaria. Historia de la Constitución. La Constitución es entendida como el eje central de la vida jurídica de la nación y se encuentra en constante cambio debido a las necesidades que surgen en torno a la sociedad. Es por eso que han existido diversas constituciones a lo largo de la historia de México, entre las cuales están Constitución de Cádiz 1812. Fue la primera carta magna que entró en vigor en territorio novohispano. Los tres principios que se sostuvieron con la promulgación de la Constitución de Cádiz el 19 de marzo de 1812 fueron soberanía popular, división de poderes y federalismo. Fue el corpus legislativo que intentó ser la base de un Estado que tenía un gobierno monárquico constitucional. La Constitución de Cádiz constaba de 10 títulos con 384 artículos. Esta Constitución no contenía un apartado especial que reconociera los derechos humanos. Sin embargo, la protección de la propiedad, libertad individual y de imprenta, proceso judicial justo por medio de tribunales, prohibición de la tortura e inviolabilidad del domicilio son algunos derechos fundamentales del ser humano que podemos encontrar a lo largo del texto. En la Constitución de Cádiz se reconoció a los habitantes indígenas como ciudadanos españoles, pero excluyó a la población afroamericana. El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Latina, también conocida como Constitución de Apatzingán, fue la primera constitución redactada en México y fue promulgada por el Congreso de Anáhuac el 22 de octubre del año 1814 en Apatzingán, Michoacán. Esta constitución fue inspirada en el documento Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón. Se componía de dos partes: principios o elementos constitucionales y forma de gobierno, integrada en total por 242 artículos. La Constitución de Apatzingán señala la igualdad de toda persona ante la ley, la división de tres poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, la soberanía del pueblo mexicano para establecer su forma de gobierno y un precepto que después fue abolido: la religión católica única. La Constitución de Apatzingán nunca entró en vigor debido a los tiempos difíciles en los que fue redactada, pero fue un punto de partida y una fuente de inspiración para la redacción de la Constitución Federal de 1824. Constitución de 1824. Se convocó un Congreso Constituyente en 1823. El primer borrador de la Constitución fue presentado para su debate el 1 de abril de 1824, donde se habló sobre la conformación del Supremo Poder Judicial. Finalmente, la Constitución fue promulgada el 4 de octubre de 1824 y estuvo en vigor hasta el 29 de diciembre de 1836. Se considera como resultado de la Guerra de Independencia. Se conformó por 7 títulos y 171 artículos. Fue planteada como un pacto entre los estados, donde dividía la República en 19 estados y 5 territorios, permitiendo que cada estado eligiera su gobierno y Congreso. A su vez, el gobierno se compondría de tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. La creación de este documento fue influenciada por tres documentos: la Constitución de Cádiz, la Constitución de los Estados Unidos y el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814. Tuvo como fin principal declarar el carácter independiente de México como país. Algunos de sus artículos más significativos fueron:
Artículo primero. La nación mexicana es siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia. Artículo tercero. La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica apostólica romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Artículo sexto. Se divide el supremo poder de la Federación para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Las 7 leyes constitucionales de 1836 o Constitución del régimen centralista de 1836. El Congreso trabajó en la redacción de una nueva legislación que se publicó en diciembre de 1836 con el nombre de Leyes Constitucionales de la República Mexicana, conocido también como las 7 leyes, que establecieron un sistema de gobierno centralizado. Se conservó la división de los poderes nacionales en ejecutivo, legislativo y judicial, pero transformaron los estados federados en departamentos subordinados al gobierno central. Otro cambio importante en la organización política fue la desaparición de un número considerable de ayuntamientos, pues solo se conservarían los que tuvieran 8.000 habitantes. Breve explicación de las 7 leyes constitucionales de 1836. La primera ley fue promulgada el 15 de diciembre de 1835. Contenía 15 artículos que nos hablan de ciudadanía y derechos y obligaciones de los mexicanos. Establecía quiénes podían ser considerados ciudadanos, tener derecho a voto, pero se debía saber leer y escribir y tener un ingreso mínimo. Se excluyeron a los empleados domésticos. La segunda ley estaba compuesta de 23 artículos y contemplaba la creación de un cuarto poder llamado Supremo Poder Conservador, donde solo 5 miembros tenían plenas ventajas y poderes sobre las demás. En la tercera ley contenía 58 disposiciones y se indagó sobre el poder legislativo y establecía la conformación y las facultades del Congreso. La cuarta ley, con 34 artículos, correspondía a la organización del Supremo Poder Ejecutivo. Establecía el mecanismo de elección presidencial indirecto a través del Senado, la Corte y una Junta de Ministros. La quinta ley incluía 51 puntos y correspondía al Poder Judicial. Además, regulaba el modo de elección, pero esta vez de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. La sexta ley contenía 31 artículos donde se abordó la división del territorio de la República y gobierno interior de sus pueblos. Se estableció que la República se dividiría en departamentos. La séptima ley, con 6 artículos y 8 transitorios, hacía una prohibición de alterar o cuestionar a la Constitución por un lapso de 6 años a partir de su promulgación. Acta Constitutiva y de Reforma de 1847. El 10 de febrero de 1847, el Congreso Constituyente aprobó el restablecimiento de la Constitución Federal de 1824 y el Acta Constitutiva. Mariano Otero propuso añadirle un acta de reformas, y el 18 de mayo fue jurada dicha acta. La presente acta induce al juicio de amparo, una de las instituciones más importantes y características de México. Además, se establecieron las garantías individuales para todos los ciudadanos, se suprimió el cargo de vicepresidente y se adoptaron las elecciones directas para diputados, senadores, presidente de la República y ministros de la Suprema Corte. Constitución de 1857. En el Plan de Ayutla se expidió la convocatoria del Congreso Constituyente el 16 de octubre de 1855, y así el Congreso inició sus sesiones el 18 de febrero de 1856, y finalmente, el 5 de febrero de 1857 se promulgó la Constitución, pero entró en vigor el 16 de septiembre de 1857. La Constitución de 1857 consta de 8 títulos, 9 secciones, 4 párrafos y 128 artículos. Este corpus legal estuvo en vigencia solo 60 años, debido a que en ese lapso se instaló el Segundo Imperio y la dictadura de Porfirio Díaz. La Constitución de 1857 garantizaba los derechos del hombre, la libertad de expresión, petición, asociación y tránsito. Además, subrayaba la soberanía nacional al instaurar una república representativa, democrática y federal.
Dividía los poderes en el de la nación en ejecutivo, legislativo y judicial, en donde el poder legislativo era depositado en el Congreso de la Unión, que es constituido por una Cámara de Diputados. A su vez, el poder legislativo sería integrado por tres departamentos que serían la Suprema Corte de Justicia y los tribunales de circuito y de distrito. En cuanto a los estados, exigía que estos adoptaran un régimen republicano representativo y popular. En el aspecto religioso, ya no se mencionaba la fe católica como el credo del Estado, pero tampoco se declaraba la libertad de cultos. Constitución de 1917. Venustiano Carranza se convirtió en el titular del Poder Ejecutivo y convocó la creación del Congreso Constituyente de Querétaro, esto con la finalidad de hacer modificaciones a la Constitución de 1857. De esta forma, las sesiones concluyeron en enero de 1915 y fue el 5 de febrero de 1917 que nació la máxima ley del pueblo mexicano y que se ha mantenido vigente hasta nuestras fechas desde su promulgación en Querétaro. Nuestra Carta Magna está conformada por 9 títulos, 136 artículos, 19 artículos transitorios y más de 600 reformas constitucionales. Es la primera constitución que protege los derechos sociales, añadiendo las demandas de la Revolución Mexicana. Establecía la forma de gobierno que siguió siendo republicana, representativa, democrática y federal. Se dio validez a la división de poderes en legislativo, que hace las leyes, el ejecutivo, que publica las leyes y vigila que se cumplan, y el judicial, que al existir conflictos, aplica dichas leyes. Además, se crearon dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Reconoce las libertades de culto, expresión y asociación, la enseñanza laica y gratuita y la jornada de trabajo con 8 horas máximas. Se decreta la no reelección y se reafirma la soberanía. Cambios en la Constitución de 1917. A lo largo de 35 años, nuestra Constitución ha sufrido 486 cambios. De los 136 artículos contenidos en el texto original, solo 22 se mantienen intactos. 6 presidentes han hecho 70% de todas las reformas a la Constitución de 1917 desde 1982, siendo Miguel de la Madrid Hurtado, 1983-1988, reformó 66 artículos. Carlos Salinas de Gortari, 1989-1994, reformó 55 artículos. Ernesto Zedillo Ponce de León, 1995 al 2000, reformó 77 artículos. Vicente Fox Quesada, 2001-2006, reformó 31 artículos. Felipe Calderón Hinojosa, 2007-2012, reformó 110 artículos. Enrique Peña Nieto, 2013-2018, reformó 147 artículos. Artículos que debes conocer como mexicano. Artículo primero. Todo individuo gozará de las garantías. Una garantía básica pero irrevocable contempla la participación y goce de los derechos. Artículo tercero. Toda persona tiene derecho a recibir educación. Artículo quinto. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que la acomode. Artículo sexto. Sobre la manifestación de las ideas. Nos otorga la libertad de expresar nuestras ideas sin temor a algún tipo de represalia. Artículo séptimo. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. Artículo decimosexto. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones de la religión. Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno. El empleo al que nos incorporemos debe cumplir con los requerimientos y las condiciones de un trabajo humanitario. Artículo 136. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor. Este artículo está ligado a la validación y sustentabilidad de las garantías contenidas en la Carta Magna.
División de la Constitución de 1917. La Constitución se divide en dos partes, la dogmática y la orgánica. En la parte dogmática se encuentran las garantías individuales, en donde se plasman los derechos fundamentales de los mexicanos, como igualdad, libertad, seguridad y educación. La parte orgánica de la Constitución es la que dicta la forma en que se debe organizar el país y los derechos y obligaciones de cada uno de los funcionarios que conforman a las instituciones de la República. ¿Por qué es importante la Constitución? La Constitución es la ley fundamental de un Estado, siendo la ley superior de otras leyes, o en un tono más coloquial, es la ley de leyes. Nos rige en el país y determina qué es lo que se debe hacer y qué puede y debe ser sancionado. En este importante documento, para nosotros los mexicanos, se establecen las características que definirán a nuestro Estado, refiriéndose a algunos elementos como el gobierno, la población y el territorio. La Constitución ha sido muy importante para la creación de nuestra sociedad, y no por nada está considerada como patrimonio documental a nivel mundial por parte de la UNESCO, siendo incluso fuente de inspiración de la Constitución alemana de la República de Weimar de 1919 y la Constitución italiana de 1947. Sin embargo, la Constitución mexicana, a pesar de ser la ley suprema, es un gran documento al que lamentablemente como ciudadanos no respetamos o hacemos caso. Por lo tanto, no servirá de nada si como sociedad no buscamos respetar los derechos de los demás. De nada sirve que las leyes mejoren y busquen cambiar para bienestar de la sociedad, si no cambiamos y vemos la Constitución como algo que debemos respetar. Cada vez que hablamos de la Constitución política o que recordamos alguna norma jurídica, debemos preguntarnos si estamos haciendo lo necesario para cumplirla, por respetar sus palabras, para poder exigir que otros también la respeten. Es muy fácil pedir que las autoridades respeten la Constitución, pero si ponemos nuestro grano de arena haciéndolo nosotros mismos, pronto tendremos una sociedad más justa y equitativa, en la que sea más fácil exigir a las autoridades el respeto de las leyes, porque nosotros lo hacemos.